voy a usar unas palabras de un poeta y dramaturgo muy querido por ustedes, muy conocido, que decía, la venganza nunca es buena, mata la alma y la envenena. ¿Se acuerdan quién decía eso, hermana? El Chavo del Ocho. Ese mismo. Entonces, fíjense lo que dice, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. En la época antigua, cuando estaban los patriarcas, cuando estaba Noé, Adán, sus hijos, muy complicado porque, por ejemplo, a Adán, pues le matan a su hijo, ¿no? Y como humanos tenemos sentimientos. Entonces, uno de los sentimientos más difíciles por vencer siempre es la venganza. Porque nosotros queremos siempre, si nos hacen algo, pues tomar venganza. Hoy, reflexionando en este tema, vamos a hacerlo muy rápido, tal vez. Los antiguos conocían de las cosas de Dios, conocían la Torah y conocían la ley oral. Entonces nuestro Dios, así como a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Noé, a todos, a Matusalén, a Melquisedec, les enseñó la ley y por supuesto que les enseñaba estas cosas. La vida del ser humano tiene que ser placentera y tenemos que vivir en armonía y siempre tiene que haber paz en nuestro corazón. Hoy les voy a enseñar algo que está aquí, que a veces es muy difícil para uno como obrero enseñarles estas cosas porque si ustedes lo usan correctamente, vivirán felices, se vivirá feliz. ¿Y cuántas veces alguien no nos hace algo y a veces queremos vengarnos? O a veces, por ejemplo, hasta el vecino que con su perro vino y nos dejó allí las haces de su perro y nos da mucho coraje. A veces quisiéramos irles a aventar, o alguien que se nos atraviesa, o tantas cosas que hemos vivido en la vida. Conforme va pasando la vida, estamos viendo cosas y nuestro corazón siempre debe de estar en paz. Y vamos a iniciar con el primer libro de Samuel. Miren, vamos a ver el primer libro de Samuel, capítulo 25. Vamos a leer casi, les dejé de tarea hace como un mes, les dejé de tarea que leyeran este capítulo 25. En este capítulo 25 hay cosas muy, muy especiales, hay unos secretos para el hombre, que obviamente nuestro Dios al hablar en su palabra nos enseña cosas que son para que debemos de utilizar en nuestra vida para vivir felices y confiar siempre en Él. En el capítulo 25, versículo 3, vamos a iniciar con el versículo 3. Miren lo que ocurre. Dice que había un varón muy rico, uno de los hombres más ricos que había en el sur de Israel, y se llamaba Nabal. El carácter de Nabal era muy fuerte, muy duro. Era muy, muy fuerte con Abigail. Dice que era muy duro Nabal, de malos hechos, y era del linaje de Caleb. Este hombre, en su rudeza, quizás trataba mal a Abigail, quizás trataba mal a sus trabajadores, a sus vecinos, a la gente. Y dice la palabra de Dios aquí adelante, que el versículo 4, que oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Y dice que necesitaba David alimento para él y su ejército, sus hombres que le seguían. Y entonces David envió 10 criados y díjole, subid al Carmelo e ir a Nabal y saludarle en mi nombre. Y decirle así, que vivas y sea paz a ti y a tu familia y pasa todo cuanto tienes. El sentimiento de David hacia Nabal era bueno. Él se expresaba y tenía ese deseo de que Nabal estuviera bien a pesar de lo que se decía de él. Y era un hombre muy rico, muy rico. Entonces, decirle así, que viva y haya paz en él, con todo lo que quiere. Dice, ¿a poco supe que tienes esquiladores
A los pastores tuyos que han estado con nosotros nunca les hicimos fuerza, ni les ha faltado algo en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Pregunta a tus criados, que ellos te lo dirán. Por tanto, estos criados, gracias en tus ojos, pues que venimos en buen día, ruégote que des lo que tuviere a tu mano a tus siervos y a tu hijo David. Y la expresión del rey David hacia Nabal, a él lo ve como una persona mayor, que le respeto, con aprecio, y le dice a tu hijo David, o sea, diciendo, soy tu hijo, considérame también tu hijo, ¿no? Y como se llegaron los criados de David, eso le dijeron a Nabal, dice el versículo 9, todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Ahora alguien de ustedes ayúdeme solo con el versículo 10. ¿Qué dijo Nabal? ¿Cómo contestó Nabal? Versículo 10. Dice así, hermano. Dice, y Nabal respondió a los criados de David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que se huyen de sus señores. Amén. El 11 también. El 11. El 11 dice así, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi víctima que he preparado para mis esquiladores y la daré a hombres que no sé de dónde son? Amén. Amén. Entonces, pues vean en esa dureza de Nabal, dice, pues, ¿quién es David? A pesar de que era el rey, sí, que ya había sido ungido, y muy duro, muy fuerte las palabras que le dice, que manda decirle que le regresa a través de los criados a David. Y entonces regresan los criados con David, en el versículo 12, y tomándose los criados de David, volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David las cosas. Todas estas palabras. ¿Qué sintió David? Mucho enojo, mucho enojo, porque había cuidado de su ganado, había ayudado a la gente de Nabal, a sus pastores, y sintió mucho enojo, como muchas veces llegamos a tener enojo nosotros por algunas cosas, y debemos de tener cuidado. Dice en su enojo, dice el versículo 12, ¿qué hizo el versículo 13, perdón? ¿Qué hizo en el versículo 13? ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo leo, hermano. Dice, entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y ciñóse cada uno su espada también. David ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Bagaje, perdón. Entonces, pues se enoja David y toma 400 de sus hombres, toman sus espadas y pues vamos a darle con todo a Nabal, vamos a destruirlo, vamos a destruir su casa, sus animales, vamos a hacer matazón. Esto no puede ser que se comporte de esa manera conmigo. Había un enojo muy grande y pudieron sus soldados, su ejército, la gente que estaba con él decía, no, David, tranquilo, no, obedecieron. Tomaron sus espadas y iban a destruir a Nabal y su casa. Y dice que uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herir. Aquellos hombres nos han sido muy buenos y nunca nos han hecho más fuerza, y ninguna cosa nos ha faltado en todo el tiempo que hemos conversado con ellos, mientras hemos estado en el campo. Hemos ido por muro de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está de todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan malo que no hay quien pueda hablarle. Y muchas veces hay gente que ni siquiera le podemos hablar, ni siquiera podemos entablar un diálogo o ver cuál es la razón de por qué actúa así.
o por qué nos tratan mal, o por qué nos hacen cosas y nos duele. Y a veces queremos tomar venganza por nosotros mismos. Y Dios no nos hizo para eso. Dice, vamos a seguir leyendo. Dice que le dan aviso a Abigail. Ya he estudiado lo que hizo Abigail. ¿Se recuerdan? En días pasados hablamos de Abigail, de esa mujer con esos sentimientos tan hermosos. Dice que toma alimento y va a buscar a David. Y dice en el versículo 22, dice, así haga Dios y así añada a los enemigos de David, que de aquí a mañana no tengo de dejar de todo lo que fuere suyo, ni aún meante a la pared. David iba a destruirlo, a todo lo que Nabal tenía, todo por su enojo, porque quería tomar venganza de lo que había hecho Nabal, cómo había tratado a la gente que no le ayudó cuando él había cuidado de ellos. Y muy fuerte lo que estaba ocurriendo en ese momento. Abigail se entera, le avisan, dice que Abigail toma alimento, uvas, corderos, guisados, y va a ver a David, y como Abigail vio a David, apeóse rostamente del asno, y postrándose delante de David sobre su rostro, y no se atierra. Y echóse a sus pies, y dice el versículo 24-25, ¿alguna otra hermana, otro hermano que quiera leer, que me ayude, por favor? Porque el 24 y el 25, aquí está la clave de lo que quiero. Dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Sigo? Hasta ahí nada más. No se les olvide que un día nos dijo el hermano Ismael que tratáramos de usar la versión Reina Valera para que todos veamos lo mismo, porque dice que no ponga ahora mi señor su corazón en aquel hombre brusco, a Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal y la locura está en él. Mas yo, tu sierva, no vi los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. Y se disculpa y trata a Abigail de disculpar a Nabal de la mala acción que tuvo Nabal con David y con todos sus siervos. Entonces, David la escucha y le dice, ahora pues, Señor mío, vive Dios y vive tu alma, que Dios te ha estorbado que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Estas palabras, cuando le dice, ahora pues, Señor mío, vive Dios y vive tu alma, que Dios te ha estorbado que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. O sea, no es bueno ni derramar sangre ni vengarse por nuestra propia mano. Nunca hay que vengarnos. Nunca. ¿Por qué? Vamos a ver la enseñanza. Dice, entonces, que le dice que sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esta bendición que tu sierva te ha traído a mi Señor, dese a los criados que siguen a mi Señor. Y le dice, yo ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el Señor de cierto hará causa firme a mi Señor, por cuanto mi Señor hace las guerras de Dios y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y le dice esta mujer sabiamente, deja que Dios resuelva las cosas. Tú has peleado porque Dios te lo ha ordenado, pero deja que Dios resuelva las cosas. No te vengues por tu mano. Deja que Dios haga su labor, que Él haga el justo juicio. Y entonces David le dice, bien que alguien se haya levantado a perseguirte y alentar a tu vida. En todo el alma de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con Dios, el Señor Dios tuyo. Y Él arrojará el alma de tus enemigos como del medio de la palma de una mano. Entonces le dice, deja que el Eterno, Él haga justicia, que Él resuelva las cosas. Discúlpanos,
mi esposo es muy duro, pero perdónanos. Entonces David dice, y acontecerá que cuando Dios hiciere con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti y te mandare que seas caudillo sobre Israel, entonces, Señor mío, no te será esto tropiezo y turbación de corazón. Porque mire, cuando uno se venga y hace uno cosas malas, después la conciencia ya no lo deja uno. Y entonces él llevaría en su corazón, David llevaría, en ese reinado llevaría ese pesar en su corazón de haber matado a gente inocente. Porque muchas veces ocurre eso, porque iba a destruir a toda la casa de Nabal. También posiblemente iba a matar a Abigail, a sus criados, a gente que ni la debía ni la tenía, por el enojo que había. Entonces, después dice, pues va a turbar tu corazón, el que hayas derramado sangre sin causa, o que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Cuídese pues mi Señor, y cuando Dios hiciere bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Entonces dijo David a Abigail, bendito sea el Eterno, el Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Entonces, no era bueno, él entiende, escucha a esa mujer, esa nobleza, y ve que lo que iba a hacer no era correcto. Entonces, bendice ese razonamiento de ella, dice, porque ve Dios, el Dios de Israel, quien me ha defendido de hacerte mal, que si no hubiera dado prisa en venirme al encuentro, he aquí que mañana no le quedara a Nabal ni siquiera en su pared, o sea, iba a tirar iba a derramar o a derribar hasta las paredes de la casa de Nabal, porque estaba muy enojado. Ocurre todo esto, recibe todo lo de Abigail, Abigail le entrega lo que llevaba y se regresa a su casa. En el versículo 36 dice, y Abigail se vino a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre en él y estaba, ¿cómo estaba? Dice que ya estaba bien happy, estaba bien borracho, por lo que ella no le declaró poco ni mucho hasta que vino el día siguiente. Después de lo que ocurre con David y regresa, pues se encuentra a Nabal tomando, emborrachándose, haciendo fiesta, en su alegría. Y obviamente pues a Abigail no le cuenta nada, porque estaba tomado, no iba a hacer caso. Inclusive cuando están tomados pues se sienten más valientes, ¿no? Y hubiera a lo mejor blasfemado más cosas. Pero dice el versículo 37, pero allá a la mañana, cuando el vino había salido de Nabal, entonces ocurrió lo siguiente, que Abigail le refirióle su mujer aquellas cosas, y dice que se le amorteció el corazón y quedóse como piedra, ¿no? Ya que se le había pasado la borrachera, que Abigail le dice lo que le había ocurrido, dice que se le amorteció su corazón y se enfrió, no le entró miedo. Su corazón se le hace piedra, quedóse como piedra. Y miren lo que ocurre en el versículo 38. Y pasados 10 días, ¿qué ocurrió? ¿Alguien lo quiere leer? Y pasados 10 días, Jehová hirió a Nabal y murió. Amén. Entonces, nosotros debemos de hoy meditar esto y les quiero enseñar lo que está aquí escrito y que lo usemos correctamente, porque hay gente que busca el mal, hay gente que nos hace daño, hay gente que no nos ve bien y nosotros en nuestro corazón no debe haber sentimiento de venganza. Debemos siempre de cuidar nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, que le dejemos siempre a Dios el que Él haga justicia. Cuando ustedes hagan eso, cuando hagamos eso, en nuestro corazón va a haber paz y las cosas se resolverán de otra manera. Aquí, pues obviamente, del miedo de lo que ocurrió, dice que 10 días y murió.
y murió Nabal. Y la vida depende de quién, del Eterno. Entonces, aquí lo que ocurre, pues es que sí, se va a apagar mi teléfono. Dice Deuteronomio 32, Romanos, 12:19. Primero vamos a Romanos 12:19. Si se apaga mi teléfono, rápido me conecto en el otro. Romanos 12:19. Si alguien lo quiere leer, adelante, hermanos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dar lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Entonces dice que no nos debemos de vengar, que no haya en nosotros ese sentimiento de me voy a vengar, me las vas a pagar. Pero ay, hermano, ya verás, vas a llegar a mis manos. Eso no debe de haber sentimiento, y menos con nuestros hermanos, y menos con alguien de la iglesia, ni con nuestros vecinos, con nadie. Y eso tenemos que enseñárselo a nuestros hijos, tenemos que vivirlo todos nosotros, y sobre todo que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo esté en paz siempre. ¿Por qué dice Deuteronomio 32:35? Ahora sí, Deuteronomio 32:35. ¿Cómo dice? Deuteronomio 32:35. Dice, mía es la venganza y el pago, al tiempo que su pie vacilará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Amén. Exacto. Entonces, ¿de quién es la venganza? De Dios. A Él, como decía Romanos, no os venguéis, dice. ¿Por qué? Dice, mía es la venganza y el pago. Ustedes, nosotros nunca debemos de tener el sentimiento de que no la van a pagar. Ustedes dejen que Dios haga las cosas, pero ni desear la muerte a nadie, Dios va a juzgar. Y si Él considera que tiene que morir esa persona por lo que se hizo, lo va a hacer. Él sabe cómo va a castigar a las personas. Pero no, pero nunca debe de haber ese sentimiento en nosotros de venganza, de querer hacer algo mal contra una persona. Dice el Salmo 149, versículo 7. Salmo 149, versículo 7. Si alguien lo tiene, por favor, denle lectura. Salmo 149, versículo 7. Para hacer venganza de las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar sus reyes en grillos y sus nobles con cadenas de hierro. Amén. Hasta ahí nada más. Miren, para hacer la venganza de las gentes y castigo de los pueblos está Dios. Él es el que va a castigar las acciones que haga contra sus hijos. Ustedes ven, por ejemplo, los palestinos. Llegan muchos misiles, avientan muchos misiles a Israel, lo que ocurrió en el Holocausto, todo lo que sufre el pueblo de Israel. Y también muchos hermanos, a veces vemos muchas injusticias. Y nunca debe existir en nosotros ese sentimiento de venganza. Dejen que Dios resuelva las cosas. Si alguien nos hizo algo, dejen que Él lo resuelva. Lo va a resolver de la mejor manera. No esperen que sea al instante. Con Nabal pasaron 10 días, muy rápido. A veces decimos, pues, ¿cómo me gustaría que se enteraran que lo que me hizo fue, o lo que le está ocurriendo es por lo que me hizo? Tampoco se pueden enterar de que fue por nuestra causa, lo que están pagando. Es mejor así, que Dios tome la venganza, Él sabe cuándo, en qué momento y cómo. Su sabiduría, como Él no tiene sentimientos, Él conoce las cosas, Él conoce el corazón de todas las personas. Y por eso dice que a sus hijos es como la niña de su pueblo, que nadie lo debe tocar. A sus hijos no los deben de tocar. Y Él los cuidará. Él estará
Él estará con nosotros siempre. Voy a terminar con Hebreos capítulo 10, versículo 30. Hebreos 10, 30. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Dice, sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza. Nosotros lo sabemos. ¿Quién es el Eterno? Solamente Él. Dice, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzga su pueblo. Sí, entonces, Él nos cuidará, Él nos protegerá. Si alguien nos hace daño, dejen que Él lo resuelva. Que Él dé el pago. Que no existe ese sentimiento de venganza en nuestro corazón. Por ninguna razón. Sea lo que sea. A veces son cosas muy sencillas, muy simples. A veces nuestro estado de ánimo no somos tolerables y nos enojamos. Pero que no exista en nosotros ese sentimiento de venganza nunca. Dejen que Dios actúe, que Él resuelva las cosas, que Él sea nuestro vengador, que Él se las cobre si nos hacen algo. Que no exista en nosotros ningún sentimiento de nada hacia las personas, hacia los hermanos, hacia lo que hay en nuestro entorno. Él en su justa sabiduría realizará y ejecutará en su momento, en su tiempo, sin que nosotros aún nos enteremos, sin que nosotros nos demos cuenta y que tampoco esas personas sepan por qué fue. Porque si no las gentes tomarían las represalias contra uno. Pero nunca nos tocarán si nosotros amamos a Dios y dejamos que Él haga la justicia. Espero que lo pongan en práctica, que lo pongamos en práctica siempre y que esta enseñanza que está aquí esté siempre en nuestro corazón, para que nuestra vida sea placentera, sea de alegría, no de sentimiento de enojo. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.